Buenos días, profesor. Le vamos a presentar el expediente 2006-4624, en el cual nos dice que el señor Marco Antonio Islas es el que inicia el proceso de amparo hacia la Oficina de Normalización Previsional por la pensión de jubilación. Este alega que vulnera su derecho constitucional, su seguridad social y a su vigencia de su régimen pensionario. Entonces, exige el reajuste de su pensión de jubilación inicial, de acuerdo al monto de 3 sueldos mínimos vitales, según el año 1992. Así como se debe considerar el cambio de costo de vida, también pide que se tomen en cuenta los aumentos aplicados desde el 19 de diciembre de 1992. Por último, pide el pago de sus pensiones devengadas. Por cierto, adicional a eso, pide la suma de 80.000 soles por daños a la moral y los fundamentos presentados son dos: fundamento de hecho y fundamento de derecho. En el fundamento de hecho tenemos que se le concede 5.320 soles con 31 centavos por la pensión de jubilación del 4 de diciembre de 1979, ya que se respeta las consideraciones del decreto legislativo 1990. Su pensión inicial figura desde abril de 2006 con 49.98 soles, hace un total de 334 soles. También nos refiere la ley número 2398, que esta fue aprobada el 3 de septiembre de 1984 y derogada el 23 de abril de 1996. Cabe recalcar que en concordancia con la Constitución, los derechos adquiridos de los pensionistas se mantienen. Es decir, que a pesar que la ley haya sido derogada, el señor aún tiene el derecho de esta ley. Presenta expedientes en el fundamento de derecho. 3 expedientes: el expediente 0703 del 2002, el expediente 2091-2002 y el 098-2003, el cual sustenta su fundamento de hecho donde se explica que los derechos adquiridos no se pierden a pesar de la derogación, el cual explicamos hace un momento. Entonces, la ONP debería cumplir con esta, según la Constitución de 1979 y 1993, la cual nos rige. Asimismo, se presenta copias del cupón de 49.90 para que se admita su trámite. Nos presentan en los fundamentos de derecho el artículo 10 y 11 de la Constitución, la cual se refiere a la protección que brinda el Estado sobre los derechos de seguridad social. También nos dan el Código Procesal el artículo 46 y la ley ya mencionada 2398. Le doy pase a mi compañero para que continúe con la segunda pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los fundamentos más importantes de la contestación de la demanda? Según lo leído en el expediente 2006-4624, podemos ver fundamentos de hecho. Número 1. De la indemnización por daños y perjuicios, por el retraso en el otorgamiento de su pensión. Eso conlleva que sufrir limitaciones económicas, problemas de salud y daños psicológicos. Número 2. De acto antijurídico, causante de daño. Si se causa daño a otro u otros mediante un comportamiento o conducta que no es comparada por el derecho. Bueno, de la ausencia de responsabilidad. Fue causado por el funcionario que negó el derecho a la pensión solicitada. La naturaleza de los fondos administrados por ONP. La demanda está dirigida a hacer recaer en la ONP el supuesto daño denunciado por el actor. Bueno, fue una decisión cautelar demandada. Doy pase para la pregunta número 3. Bueno, continuando con la pregunta número 3 es, ¿cuáles son los fundamentos más importantes de la sentencia de primera instancia? Bueno, tenemos que, como primera, tenemos que interpuso una demanda de amparo contra la ONP a efectos de solicitar el reajuste de su pensión de jubilación. El otro sería, son más de 3 años que se ha prolongado su proceso, en los que ha recibido una pensión ínfima que ha ocasionado un deterioro moral y de la persona. Se le ha ocasionado daño a la persona a lo largo de su proceso
y su salud, que se ha visto deteriorado sin que goce recursos para una vida digna y poder solventar los gastos que acarrea su enfermedad. Bueno, tenemos puntos controvertidos, que sería determinar que la ONP otorgue al demandante un resarcimiento económico de 80.000 nuevos soles por daños moral y daño a las personas. Bueno, por estas consideraciones se declara infundada la demanda sobre la indemnización por daños y perjuicios interpuesta por Marco Antonio Islas Llotas contra la Oficina de Normalización Provisional. Bueno, le doy pase a la pregunta, a mi compañero. Pregunta 4. ¿Cuáles son los fundamentos de la segunda instancia? Don Marco Antonio Islas Llotas interpone una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la Oficina de Normalización Provisional a fin de que se ordene la emplazada que cumpla con pagarle el monto de 80.000 nuevos soles con indemnización por daños morales y daños en la persona. Fundamentos principales de auto apelado. En la sentencia venida en grado se fundamenta que la valoración de los medios probatorios aportados por el actor no existe prueba fehaciente de que acredite que el daño moral y el daño de la persona. Fundamentos de resolución de vista. De conformidad con la prevista en el artículo 1969 del Código Civil, aquel que por dolo o culpa cause daño al otro será obligado a indemnización. Respuesta a la pregunta 5. El acto ilícito consiste en dilatar el proceso judicial causado por el demandante, un daño moral, ya que persiste que la pensión debajo del mínimo legal le causó un sufrimiento afectándole su autoestima. Bueno, continuando con el siguiente fundamento, el juez tiene la facultad de determinar su extensión y alcance sin limitaciones legales sobre precios o valoraciones, salvo que resulte de manera proporcionada y razonable de su sentencia claramente, con una totalidad y de 15.000 soles. Respecto a los intereses legales, citan el artículo 3 del decreto de ley 2592/20, el cual dice que el empleador, a partir del día siguiente, se devenga el incumplimiento hasta el día de su pago en efectivo. Entonces, esto no es necesario que el trabajador sea afectado, ni que exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación del empleador. O que sin necesidad que éste pruebe el daño que haya sufrido. Entonces, concluyen que en el presente caso se ha evidenciado una obligación pecuniaria del demandado. Así que le corresponde abonar al accionante el pago de intereses legales como arreglo a la presentada norma. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.